2 de la tarde con 11 minutos, vamos a arrancar con el programa de fondo. Les decíamos que vamos a hablar sobre el Foro Interreligioso de Costa Rica. Voy a empezar presentando a mi izquierda, Hansel Zúñiga, que es profesor de teología. Hansel, y tuitero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Vos no representás a la Iglesia Católica, pero entiendo que sos católico. De tradición, más no practicante. Ok. También está Julio Melara con nosotros. Julio es representante de la Iglesia Luterana. Julio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y nos abriste este espacio. Yo les agradezco que estén aquí más bien para aprovechar yo este espacio. A mi derecha está Eric Scharf, que es el representante de la comunidad judía. Eric, bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Randall. Y a mi extrema derecha está Hassam Said, que es el representante de la comunidad musulmana en Centroamérica. Correcto, en Costa Rica, Centroamérica. Muchas gracias por estarme con ustedes también aquí y por la invitación. 16 años en Costa Rica ya. Correcto, sí. 16 años, más tico que el gallo pinto ya. Más tico que el gallo pinto, aunque hablo como chino, me dijo ahora antes del programa. Sí, correcto, sí. Hassam. Bueno, intento ahí hablar español. Este fue casi la razón principal de venir a Costa Rica y después ya me convertí como costarricense. Ok, y aprendiste a hablar español bien. Ahí vamos. A lo tico. A lo tico, claro. Okay. Se casó con una tica, esa es la mejor forma de aprender el idioma. Okay. Esa es la explicación. Sí. Esa es la explicación oficial. Aprender no hay español, dice. Bueno, Okay. no importa, son las 2 de la tarde con 13 minutos. Quisiera abordar primero, independientemente, porque ahora que hablaba antes del programa con Hassam, estoy analizando cuál es la realidad de su religión en el mundo y los retos que enfrenta y cómo intenta desde Costa Rica que en Centroamérica y particularmente en nuestro país no caigan los estereotipos que se han ido formando alrededor del mundo. Pero quisiera irlo abordando independientemente con cada uno de ustedes. Hansel, desde la teología, ¿cuál te parece que es la realidad hoy de la Iglesia Católica en Costa Rica? Bueno, habría que decir primero que el motivo de que nosotros estemos aquí es un motivo que nace efectivamente desde la fe de cada uno, desde las tradiciones de cada uno, pero va más allá de la fe de cada uno, porque lo que estamos haciendo es un trabajo de diálogo interreligioso. Había que distinguir, una cosa es diálogo ecuménico, que en la tradición cristiana es el diálogo entre cristianos, evangélicos, protestantes, luteranos, todas las tradiciones, y el diálogo interreligioso, que es el trabajo ya con personas de distintos grupos religiosos, de distintos credos. Entonces, en Costa Rica, la religión como fenómeno social, a partir de los últimos estudios que ha hecho la Universidad Nacional, Laura Fuentes, también el Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que ha hecho unas mediciones en torno a cómo las personas hoy viven la religión y su manera de entender la fe, es muy interesante que en Costa Rica no avance un proceso de secularización como en el resto de América Latina, pero sí un proceso de crisis institucional. Las instituciones religiosas como tal son las que están en este momento sufriendo la baja de fieles, la baja de practicancia, porque ves, por ejemplo, como una evidencia clara, por ejemplo, en el punto de la Iglesia Católica que mencionabas, ves una cantidad de millones de habitantes que se movilizan en agosto a Cartago, pero después ves la celebración del 2 de agosto en la mañana y la mitad de la plazoleta está vacía. Así es. Entonces, significa que el símbolo religioso, que el tema religioso de esa religiosidad personal, individual, está allí muy presente, pero el tema de la institucionalidad y cómo afecta eso la vida de las personas, eso es endeble en este momento en nuestro país. Y que es muy interesante que pongas el ejemplo del 1 y 2 de agosto. Millones de personas caminando hacia Cartago el 1 de 2016, ¿verdad? El 2 de agosto en la mañana la plazoleta de la Basílica de los Ángeles prácticamente vacía, pero las autoridades de gobierno presentes en la actividad religiosa. Y por eso digo, hasta el año pasado, porque ya en este año el presidente no participó, pero digamos, eso representa la resistencia a la secularización que ha venido generando desde hace muchos años, por cierto, la mayoría de países latinoamericanos, y que en Costa Rica no se vive. Sí, efectivamente, por eso decía que no es tanto secularización como es a nivel europeo, claro, donde el tema del concepto de Dios también es un concepto que está, en palabras de Martin Buber, un filósofo judío, está eclipsado.
hay un eclipse de ese concepto de Dios, no porque la gente no tenga fe en sí misma, no tenga principios y valores, sino porque están transmutándose, se están transformando. A nivel religioso eso es lo que pasa. Preguntas en la calle, podemos hacer una pregunta en la Avenida Central, ¿usted cree en Dios? 99%, 95% te van a decir sí. ¿Usted participa de alguna fe, en una iglesia, es practicante continuo? Te van a decir no necesariamente, esa cifra va a caer. Y después si preguntas, por ejemplo, a un católico, ¿usted va a misa semanalmente? Digamos que un 40 y tanto por ciento te diga sí. De esos, quienes forman parte de grupos eclesiales, esa cifra te va a caer estrepitosamente, todavía más. Entonces es una practicancia también que uno pondría en duda que tanto nivel de participación hay en ese grupo, una practicancia que tal vez no está tan compaginada porque asistes a las ceremonias, pero por ejemplo en temas de moral, en temas de salud sexual y reproductiva, en otros temas hay diferencias también con lo que la institución dice. Sí, es muy interesante. Don Julio, en el caso de la Iglesia Luterana, ¿cuál es la realidad de la Iglesia Luterana en Costa Rica hoy? La Iglesia Luterana costarricense somos una iglesia muy joven, solo tenemos 29 años de estar aquí como institución religiosa, y quizás lo que tiene más tradición es la comunidad de alemanes, que quizás tendrá el doble, unos 60 años de existir acá, pero una iglesia nosotros sentimos necesaria por estar caminando y tocando temáticas que otras iglesias no han tocado. Trabajamos con grupos marginalizados de la sociedad y en sus luchas, en su empoderamiento, llámese indígenas, llámese mujeres, campesinos, o espacios urbanos marginales, incluso con temas polémicos como la población LGTBI y cuestiones así. Entonces decimos, sí, en eso estamos caminando, captando esa realidad de la población costarricense. Déjame meterte un golazo en esto. Dale. En el mundo, la realidad de la Iglesia Luterana en el mundo. Sí, la Iglesia Luterana que tiene diferentes tendencias como cualquier religiosidad, pero en la Federación Luterana Mundial estamos hablando de más de 300 millones de personas, básicamente en el centro de Europa y en el norte, básicamente, pero también en África, Estados Unidos y en América Latina hay un número considerable de iglesia luterana, que entonces sumaríamos como 300 millones de personas en la Federación Luterana Mundial. Déjame ponernos en igual de condiciones, Hansel, porque te pregunté de Costa Rica, pero ¿cómo ves vos, entendiendo que no soy representante de la Iglesia Católica, sino profesor de teología, cómo ves vos la realidad católica en el planeta? Sí, eso es importante que lo digas, porque puede ser que después digan, no, yo no soy representante de la conferencia episcopal ni nada por el estilo. Pero a nivel global, digamos que el catolicismo como institución, como decía, en general, ha vivido una crisis muy fuerte en los últimos años, además de los problemas éticos que han habido con el manejo de finanzas en el Vaticano, con Batilix, con escándalos que sean ciertos o no, son escándalos que han afectado directamente la institucionalidad. En este momento aparece una figura en un cónclave que es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, y el Papa Francisco le da un giro a la percepción y a la parte de este relacionamiento con el mundo moderno, con una cuestión un poco más externa, diferente, y eso hace que entonces el catolicismo vuelva a tomar aire, vuelva a tomar impulso y vuelva a verse importante en el sentido de que tiene una voz que es más escuchada, que es un poco más entendida, que es una figura que no solamente dialoga como ya lo venía haciendo Juan Pablo II, Benedicto XVI, con distintos credos, sea judío, sea el islámico, sea con los otros grupos cristianos, pero ahora con Francisco hay todavía un diálogo también hacia adentro entre las distintas tendencias que hay en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no es un bloque monolítico. Sí, claro. Hay movimientos tanto progresistas como movimientos un poco más conservadores, entre comillas, lo digo los dos, porque pueden haber conflictos de términos. Sin embargo, hay movimientos de uno u otro lado que hacen que incluso el mismo Papa Francisco tenga resistencia dentro de la Iglesia Católica para aplicar sus reformas. Ha habido bastantes conflictos últimamente, tanto que, por ejemplo, hace 2 meses toda la ciudad de Roma amaneció empapelada con rostros de Francisco diciéndole: ¿dónde está tu misericordia? Porque nos estás quitando cosas, y hablaba de ciertos grupos eclesiales, ¿verdad? Entonces tiene una resistencia política directa
adentro. Entonces está fraccionado, pero está hablándole más al mundo moderno de lo que anteriormente se veía. Eric, la comunidad judía en Costa Rica, ¿cuál es su realidad? Sí, yo no hablaría, Randall, de la comunidad judía en Costa Rica, sino en general la población judía en Costa Rica, porque en realidad estamos representados, diría yo, en 3 grupos principales. Existe la comunidad tradicional, la más grande, sí organizada como comunidad, que es la comunidad ortodoxa de Costa Rica. Esa quizás es el grupo más grande y el más antiguo. Después hay otra comunidad o otro grupo organizado también de manera comunitaria, que es la comunidad reformista conservadora, y finalmente un tercer grupo casi que indeterminado de distintos judíos que viven en varias zonas del país, que no están ubicados en alguna comunidad específica. En total yo podría, pues no hay números exactos, ¿verdad? Pero se habla de unos 4.000 a 5.000 judíos en total en todo el país. La gran mayoría somos costarricenses, nacidos en Costa Rica. Yo soy segunda generación, fueron mis abuelos los que emigraron escapando de la Segunda Guerra Mundial. Emigraron a Costa Rica. Mi mamá ya nació en Costa Rica y yo soy segunda generación, y ahí ya las siguientes generaciones. Entonces la gran mayoría de los judíos hoy en día en Costa Rica somos nacidos en Costa Rica, ¿verdad? Son judíos costarricenses. Judíos costarricenses, exacto. Es decir, judío de religión, costarricense de nacionalidad, que es una confusión que cometen algunas personas, que creen que ser judío es ser israelí. No, Israel es un país, Costa Rica es otro país. Yo no soy israelí, no nací en Israel, no tengo pasaporte israelí, no puedo votar en Israel. Yo soy costarricense, practicando de la religión judía, ¿verdad? Sí, que es un tema muy interesante. De hecho, creo que hay mucha gente que confunde los términos israelita con israelí, ¿verdad? Israelita refiriéndose al pueblo de Dios, israelí a la nacionalidad israelí. Así es, efectivamente. La gente que nace en Israel. Totalmente. Esa es una confusión importante, y quizás por ahí es donde se suelen mezclar la condición de judío con la condición de israelí, de la nacionalidad de israelí, ¿verdad? Lo cierto del caso es que el Estado de Israel es el único Estado judío que existe en el mundo. Sí es un Estado judío, aunque reconoce y acepta la práctica de más de 20 religiones. Porque es un Estado confesional. Correcto, efectivamente. Pero, otra vez, no regido por la ley judía, la ley de la religión judía, sino por la ley civil. Hay una ley civil en Israel, como existe en otros países, solo que la mayoría de su población es judía. Un 20%, un 80% son judíos, un 15% de la población de Israel es árabe, principalmente musulmana, no solo árabe musulmana, sino de otras confesiones, pero árabe, y un 5% de otras religiones. Y a nivel mundial, bueno, me dabas el ejemplo de Israel, pero a nivel mundial sigue siendo la diáspora judía tan amplia como a mitad y en la segunda mitad del siglo XX, o ha tendido a centralizarse en algunas regiones del mundo, Eric? No, sigue siendo una diáspora bastante dispersa. Estados Unidos es el único país fuera de Israel que tiene una población judía mayor a la de Israel, y después el resto pues está distribuido en distintos países, obviamente en países en donde la amistad o enemistad con los judíos es más marcada. Pues la población es casi nula, ¿verdad? Pero en América Latina, prácticamente todos los países de América Latina, por ejemplo, tienen comunidades judías, más grandes, más pequeñas. México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, y Colombia no tanto quizás, son los países con comunidades judías en Latinoamérica más grandes. Hassam, a vos te voy a preguntar en 3 niveles. Okay. Hablemos primero de la comunidad musulmana en Costa Rica. Bueno, la comunidad musulmana en Costa Rica es mucho más joven todavía a los otros. Yo diría, yo llegué aquí a Costa Rica en 2001 y conocí unos de los veteranos musulmanes que estaba aquí. Se llama el doctor Abdel Fattah Sasa. Y ellos habían llegado, creo que en el 80. Y cuando llegaron en el 80... a que él me contó, fueron 5 musulmanes nada más en Costa Rica. De hecho, estaban orando en la casa de él porque no había mezquita. Entonces, estamos hablando más o menos del 80 hasta el día de hoy. Todavía el grupo musulmán en Costa Rica, sea de países árabes o países no árabes, o aún musulmanes costarricenses conversos, digamos, del catolicismo o de otra religión al Islam,
estamos formando aproximadamente como 1,100 personas de máximo, algo así. Entonces es algo todavía está creciendo con una forma, no puedo decir potente, sino es una forma regular. Ok, ¿en Centroamérica? En Centroamérica sí se encuentra mucho más específicamente en Panamá, porque Panamá, por un centro comercial mundial en este caso, la mayoría de los árabes han emigrado a Panamá desde el 52 y empezó ahí no solamente árabes, sino es musulmanes que de países árabes, países no árabes como hindús de India, por ejemplo, o tal vez de China también, Pakistán, Afganistán. Entonces hay un montón allá en Panamá que aproximadamente forman como 12,000 personas musulmanes. En Honduras sí se encuentra, también en Nicaragua, aún en Belice también sí se encuentra una mezquita, es pequeñita, pero sí se encuentra. En Salvador no es tanto, pero también hay una mezquita pequeña allá en Salvador. Pero a nivel centroamericano no es tan grande tampoco como lo que es de nivel América del Sur. Ahí es mucho más mayor, digamos, en Chile, en Argentina y en Colombia más que todo. En Costa Rica hay una mezquita. Hay 2 mezquitas por el momento, sí. Hay la mezquita principal, por decirlo así, que tiene la forma de mezquita con los torres y todo. Y ese se encuentra en Calle Blancos, atrás del Tribunal de Golgochea. Y nosotros sentimos la necesidad de abrir una mezquita pequeña en el puro centro de San José, porque la mayoría de los árabes ahí, tanto como los musulmanes, trabajan alrededor del centro. Y los otros que viven al otro lado de la ciudad le dificultan cruzar toda la ciudad. Específicamente la oración nuestra conjunta es los viernes a la 1, lo cual que es una congestión en el centro de la ciudad tremendo. Entonces le dificultan venir a las oraciones. Entonces de esa necesidad tuvimos la idea de abrir una mezquita pequeña como al costado norte del mercado central, en el puro centro de San José. Ahora hablemos de los musulmanes en el mundo. Sí, los musulmanes en el mundo ya es prácticamente podemos decir que es una de los 3 religiones como lo que es el cristianismo, el judaísmo, tanto como el islam. Forman una gran parte también en todo el mundo. Los países árabes han estado en unas crisis desde los años 30 y por lo tanto las crisis fueron económicas, tanto también social y todas esas cosas, que obligó a la mayoría de la gente, sea musulmanes o no musulmanes, emigrar también a muchas partes en el mundo, específicamente en Europa, que es el continente más cercano a Asia y tanto como África, y luego también a los Estados Unidos. Después, cuando ya el petróleo y la riqueza económica ha generado en la parte de Arabia Saudita o de Asia en general, los países árabes que se encuentran en Asia empezaron a, por decirlo así, como a atraer muchos musulmanes que trabajan en estos lados. Hay algunos que han emigrado otra vez de Europa a los Estados Unidos para ir a trabajar en Arabia Saudita, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos. Hoy en día ya estamos viendo la crisis petrolera en todo el mundo y las ideas nuevas con la tecnología de los carros electrónicos o eléctricos. Entonces ya la gente empezaron a preocuparse un poco por sus futuros en estos lados y están volviendo nuevamente a emigrar hacia Europa y los Estados Unidos, pero ya cerraron las fronteras. Una de las particularidades que tienen los musulmanes es justamente el estereotipo vamos a ver, el relato público mediático que llega a Occidente, bueno, tiende a estereotiparlos como terroristas. Correcto. Y eso lo hablábamos antes de iniciar el programa. En el caso de América y en el caso de Costa Rica particularmente, estamos muy lejos geográficamente de la cuna de la religión musulmana. Pero además
hasta que no existió internet, realmente estábamos muy alejados culturalmente de conocer, por ejemplo, el Islam como con las características culturales y no culturales que sigue. ¿Cómo lograr de este lado del mundo, en Costa Rica, que esa ya se me fue la palabra, que el estereotipo Sí. Que se ha generado en algunas otras partes del mundo no contamine en Costa Rica? Ok, la verdad, el primero que estamos haciendo en el foro internacional es dar a conocer los otros que no conocen las otras religiones que se encuentran en Costa Rica. Cuando analizamos Costa Rica como un país, es una de los países que tiene más diversidad en fauna y flora, exactamente, pero nosotros mismos nos dio cuenta que también la diversidad religiosa en Costa Rica es muy amplia. Estamos hablando de cosas, nosotros mismos estamos descubriendo algunas religiones que nunca hemos imaginado que puede existir aquí en Costa Rica. Entonces, es un país acogedor y culturalmente también absorbente a las otras culturas que se sienten bien aquí en Costa Rica. Por lo tanto, llega el momento antes de como perfeccionar el internet o el uso del internet más bien, todo el mundo recibe nada más las noticias, específicamente en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, no me gusta entrar en políticas absolutamente, pero nada más me gustaría referir que ahí donde ellos etiquetan las personas en las películas, ellos no etiquetan las personas en las noticias formalmente, pero en las películas que entran a las casas de la gente con mucho gusto para que ellos le disfrutan, pero al final salen con la idea que tal vez me disculpa en referir en estas cosas, pero no. Un latino es trabajando en narcotraficante, una latina ya es una prostituta y un árabe con una túnica blanca y tal vez una barba ya tiene la bomba. Por cierto, yo dejé la bomba afuera, no se preocupen, ¿ok? Entonces, ahí viene inmediatamente, y viene después el estadounidense, ¿verdad? Y en este caso empieza a resolver todo el problema y matar todos los malos y sale el estadounidense en lo que es el más valiente en la película y ahí ese es el mensaje que ellos lo transmiten a la gente. De esto empezaba, yo podría decir empezaba, pero gracias a Dios no terminaba. Empezaba la contaminación de la opinión costarricense sobre los árabes o también los musulmanes, pero gracias a Dios y al internet, que ya hoy en día todo el mundo no confía solamente en las noticias que vienen a través del televisor, sino empiezan a investigar a través del internet para conocer la realidad de los casos. Ni en las películas. Exactamente. ¿Se acuerdan? ¿Vieron Rocky 4? Claro. ¿Quién era el malo? Sí. Ruso. Sí. Era ruso. Ya cambiaron el estereotipo ahí. Después lo cambiaron. En Superman 4, el malo era ruso. Correcto. El malo de todas las películas de James Bond eran rusos. Efectivamente, después en los cambiaron 40 eran los alemanes y anteriormente eran los marcianos también, ¿verdad? Sí. Cuando fue cierto proceso, el malo cambia dependiendo de la geopolítica mundial. Correcto, sí, es muy interesante, pero la asignación de roles llama enormemente la atención. En el cine, que tal vez nos descuidamos un poco en nuestra mente como consumidores, porque estamos viendo entretenimiento, no noticias. Sí, Randall, perdón, yo quería comentar de un ejemplo que dio un representante de la comunidad china hace unos días en otro programa sobre la tolerancia o intolerancia. También estaban participando, era un diálogo no tanto interreligioso como de minorías en general, y dio un ejemplo muy interesante de la reacción del costarricense a la hora de expresarse hacia una minoría. Por lo menos se refirió en este ejemplo a la minoría china. Claro. Decía, cuando queremos hablar bien de alguien descendiente chino como Franklin Chang, Franklin Chang no se llama Franklin Chang, se llama Franklin Chang Díaz. Todo el mundo lo llama con sus dos apellidos, es decir, enfatizando su condición de tico, ¿verdad? Del Díaz, que es más identificado con Costa Rica. Sin embargo, cuando hay que hablar de Eduardo Lee y todos los enredos en la FIFA,
No dicen Eduardo Lee ni dicen su segundo apellido, dicen el chino Lee. Sí. En otras palabras, es interesante cómo cuando alguien quiere ser despectivo, sí, ahí sí la condición de chino, que no tiene nada que ver si Eduardo Lee hizo algo o no hizo algo, no tiene nada que ver si es descendiente chino o no, pero ahí se recalca que es el chino Lee. En cambio, alguien positivo, un personaje positivo ejemplar, como Franklin Chang Díaz, se le llama inclusive por su segundo nombre para enfatizar su condición de costarricense, ¿verdad? Sí, que es muy interesante. De hecho, les contaba antes del programa que mi familia materna es libanesa. Recuerdo hace algunos años una prima se iba a casar, llevó a su futuro esposo a conocer a la familia y ese día hicieron comida libanesa. Y entonces él, muy imprudente, llegó y dijo: mira, estoy comiendo comida terrorista. Wow. Sí. Un saludo al ex esposo de 2 de la tarde con 37 minutos. Déjenme hacer una pausa comercial y regresamos para que me cuenten cómo empezó todo esto del foro, porque quería abordarlos individualmente para ir avanzando hacia lo que es el foro. 2 de la tarde, 37 minutos. Vamos a la pausa. Me hizo gracia que ahora es ex esposo. Y regresamos con más. Monumental. 2 de la tarde con 40 minutos, regresamos a Matices. Estamos hablando del Foro Interreligioso de Costa Rica. Yo había abordado, independientemente, que por cierto me están pidiendo en Twitter que como a esta hora el programa se oye en radio, a las 8 se ve en tele, a las 8:30 se vuelve a oír el reprise en radio, que vaya identificando a cada uno de los que están hablando, porque aquí estamos conversando. Yo con mucho gusto, cada vez que alguno de ellos hable, diré quién es. Pero había hablado con Hansel Zúñiga, con Hassam Said, con Julio Melara y con Eric Scharf sobre la realidad de cada una de las religiones en Costa Rica y en el mundo. En el caso de Hansel, que no es representante de la Iglesia Católica, es profesor de teología, que ahorita me preguntaron, ¿y por qué invitó a un profesor de teología y no a un católico practicante? Ahorita les voy a explicar por qué. A Hassam sobre la comunidad musulmana, a Julio sobre la comunidad luterana en Costa Rica y a Eric sobre la comunidad judía. Ahora sí, caigamos en el foro. ¿Cómo se logra? Y quería pedirle a Hansel que nos explicara cómo es que se logra formar un foro interreligioso en Costa Rica y para qué. Bueno, es muy interesante saber que nosotros no estamos inventando el agua tibia ni estamos haciendo algo nuevo. Estas iniciativas en otros países ya tienen años de existir, pero Costa Rica desde siempre ha sido una sociedad diversa, multicultural, como ahora se modificó el artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? En esa línea. Pero estos espacios de diálogo no existían oficialmente. Ya en otros momentos Eric había participado y Hassam también habían participado en otras experiencias de diálogo interreligioso, igual Julio y demás. Pero como un grupo estable que promoviera este tipo de actividades, surge hasta el año pasado. Yo soy profesor de secundaria también, de educación religiosa, en el Conservatorio Castella y en otros colegios en Heredia. Bueno, pues en el Castella, después de trabajar un poco de diálogo interreligioso con los estudiantes de 10º año, de estudiar historia de las religiones y demás, dijimos, bueno, hagamos un evento, invitemos a otras personas, representantes del Ministerio de Educación, representantes de las 3 grandes religiones, del tronco abrahámico, de la tradición monoteísta, para poder dialogar. Luego lo podremos hacer más grande, invitaremos gente de unas tradiciones no teístas, budistas teístas, hindús. Podemos ahí incluir una gran variedad y una gran diversidad, y desde los pueblos autóctonos originarios también. Pero empezamos con algo un poco más pequeño, que se convirtió en algo muy grande. En realidad, finalmente, en septiembre del año pasado hicimos la actividad. Yo los contacté a través de distintos medios, con la comunidad judía, a través de una amiga periodista que conocía personas de la comunidad judía. Contacté al doctor Abdul Fattah Sasa también, que en ese momento el doctor estuvo enfermo, estuvo hospitalizado, y me dijeron: contacta a Hassam. Y llamé a Hassam, llamé a la mezquita y me contestaron, y estaban extrañados de que yo llamaba para buscar a Hassam, alguien que no conocía a Hassam, ¿verdad? Inmediatamente me pasaron su celular y lo llamé y me dice: sí, claro, hombre, apúntalo. Y ese mismo día quedó todo. Y a Julio ya lo conocía porque había sido estudiante mío en la Universidad Bíblica, entonces él sufrió la cuestión de la tesis conmigo, entonces había llevado ese proceso. Y hicimos el evento, y después de ese evento Eric fue el que puso la idea concreta: sigámonos reuniendo, hagamos algo un poco más grande.
nos seguimos reuniendo un mes siguiente, al siguiente mes nació la idea de convertirlo en una asociación ya con cédula jurídica, con todos los aspectos formales, hasta que lo conformamos. Seguimos invitando personas, ¿verdad? Hasta la fecha, el foro sigue estando abierto. Tenemos personas representantes de los distintos grupos de la Iglesia Católica, como las Hermanas de Sion, como el Centro de Estudios Judeocristianos, como los Focolares, como también la comunidad San Egidio. Tenemos representantes de las iglesias evangélicas, protestantes, luteranos, anglicanos. Tenemos también personas de la comunidad musulmana, de la comunidad judía ortodoxa. Y nos apoyamos también en la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, que tiene contacto con otros grupos como la Fe Bahá'í, como las comunidades los Hare Krishna, distintas comunidades de otros grupos religiosos, y queremos seguir ampliándolo. Todo nació por una cuestión educativa, en el sentido de tratar de buscar, o el objetivo fundamental es tratar de enseñar a niños, adolescentes y a todo tipo de personas de que en realidad tenemos más elementos que nos unen que los que nos separan, que hay búsquedas comunes que por estar fijándonos en las diferencias las dejamos de ver y dejamos de dialogar. En un aula, en el caso mío de mi asignatura de educación religiosa, mi funcionalidad allí no es enseñar doctrina, no es enseñar catecismo ni nada de eso. La funcionalidad de esa materia en el currículum educativo es generar espacios de encuentro para aprender a convivir en medio de las diferencias. ¿En cuál programa educativo? ¿En el del Castella o en el del MEP? No, en el del MEP. El programa del MEP vigente incluso es un programa que tiene un corte ecuménico. Es decir, que no, los contenidos que se dan desde el primero hasta el octavo son contenidos que tienen relación no solamente con el catolicismo romano. El problema no es tanto el programa, es el abordaje y la aplicación metodológica que se hace del programa. Pero cuando se trabaja con todas las consecuencias, contenido 1, dignidad humana, contenido antropológico, contenido 2, valores, contenido 3, vamos hablando de ciencia y tecnología, bueno, ese es el 6, trabajo, sexualidad humana, los contenidos los tienen desde el 90, que los trabajen y que los trabajen como son, eso es otra cosa. Hansel, de aquí vas a ir a revisar el cuaderno de religión de mis hijos. Claro. A ver qué es lo que les están justamente enseñando. Bueno, ahí tienen la explicación de por qué Hansel está aquí. Porque fue la semilla, digamos, que permite que se forme el foro interreligioso. Ahora bien, y aquí hablemos el que guste. ¿Qué hablan en una reunión de foro interreligioso? ¿Qué conversan? Tomamos café. Bueno, igual que, pero es que yo tengo la presunción que alguna gente cree que ustedes solo pueden hablar de religión, por ejemplo. Y entonces, de ahí, si van a hablar de religión, digamos, si lo que van a ir a sentarse a ver quién, que estoy seguro que no lo hacen, quién tiene razón y quién no, desde el punto de vista religioso, jamás se va a llegar a algo. Pero todos son mucho más amplios. Sí, perdón, y precisamente la clave ha sido, Randall, no hablar necesariamente de lo que nos diferencia y tratar de convencernos de quién tiene razón, sino todo lo contrario. Claro. Primero, las reuniones las hemos ido rotando en las distintas sedes de nuestras confesiones. No todos, en segundo lugar, no todos somos practicantes o muy practicantes de nuestra religión, pero la idea de rotar las sedes ha sido la oportunidad de conocer un poquito de la sede en la que se lleva a cabo la reunión es la que presenta un poco. No exactamente. Y es en esas sedes que se aprende de la religión específica, ¿verdad? Y entonces nos hemos ido educando entre todos. La verdad que hemos ido aprendiendo mucho en las reuniones. Parte de este proceso inicial ha sido definir un poco la misión, la visión del grupo, cuáles son nuestros objetivos, educarnos, ¿verdad? Y ahora, más adelante, comentaremos del evento de lanzamiento. ¿Qué aprendiste vos de ellos? ¿Qué has aprendido? Pues, ¿de sus religiones? Yo creía que la religión judía era complicada y me doy cuenta que todas las religiones son bastante complicadas, ¿verdad? Que todas las religiones tienen tantas líneas y tantos grupos y tantas divisiones, ¿verdad? A lo interno, ahora alguno lo comentaba, eso ha sido muy interesante. Pero ha sido más interesante aprender de la cantidad de cosas que nos asemejan, la cantidad de prácticas, tradiciones y hasta preceptos religiosos que son muy similares y casi idénticos, ¿verdad? Entre unas y otras. Entonces, al final, si lo analizamos a 20,000 pies de altura, claro, somos más o menos lo mismo, ¿verdad? Es que tienen prácticamente la misma raíz. Así es, exactamente. Julio, ¿vos qué has aprendido de tus compañeros? Pues lo interesante que, más que la palabra tolerancia, el respeto a lo diferente.
porque incluso si bien es cierto, hay muchas de las cosas en que nos asemejan, nos une, pero aquellas cosas que no, uno aprende como otra dimensión. Fue interesante estar ahí en la mezquita y para mí interesante ver que uno de los traductores del Corán que tienen lleva mi apellido, Melara. Entonces, algo de mi raíz estará por ahí. La manera de cantar de Hossam en la parte de lo de la oración, a mi esposa que le pareció genial. Nosotros fuimos parte de, o estar ahí en... Viéndolo. Sí, viéndolo, porque nos permitió acompañarlo en ese momento de oración. Y es un buen cantante. Y lo hicimos. Sí, gracias. Entonces ya no solo fue la parte teórica, sino que ritual donde probamos un algo. O estar ahí en la sinagoga judía, o cuando llegaron a la iglesia luterana, mostrar todo lo que ha sido, porque estamos celebrando los 500 años de la Reforma de Martín Lutero, y entonces, y preguntar a ellos, y esto y lo otro. Y entonces ir viendo las cosas a lo que cuando estábamos ahí en la sinagoga judía, por ejemplo, supimos esto que llamamos aquí en Costa Rica los polacos y que tienen que ver con ellos. Y en parte de lo del museo, las fotos y empezar a hacer cosas donde atamos. Y dice, sí, es parte de lo que somos, es parte de nuestra historia aquí en Costa Rica. Ellos y todos. Entonces eso es interesante. Entonces cada vez alguien está poniendo nuevas perspectivas. Mi papel como luterano, porque yo trabajo con comunidades indígenas, es que dice, sí, el diálogo interreligioso también tenemos que hacerlo con nuestros pueblos que son los más ticos. Sí, por supuesto. Entonces, sí, ahí estamos caminando. ¿Hassan, vos? Bueno, yo creo que hay dos puntos principales del foro en general, en lo que es el foro interreligioso. Primero, los participantes del foro, nosotros necesitamos aprender a cada religión que se encuentra en el foro. No aprender, digamos, de una forma muy amplia, pero por lo menos conocer en qué creen y cómo es las oraciones de ellos, el lugar de ellos, y lo que estamos haciendo como una rotación en los lugares por las reuniones que nosotros hacemos, una vez en la mezquita, otra vez Eric Sharaf también nos invitó ahí en la sinagoga, y Julio también, y entonces vivir primero nosotros qué es la otra religión, y otra cosa que uno percibe es la fe. Entonces uno cree que la religión de uno, que es la fe principal o la fe única que uno puede tener hacia Dios, ¿ok? Pero después cuando ve la fe de las otras religiones también, ahí nace respeto de verdad, porque cuando usted cree, dicen que es porque ellos, mucha gente me dicen que es porque ustedes no creen en Dios, ustedes creen en Allah. ¿Qué es Allah? Entonces yo digo nada más, ahorita, hoy en día, perfectamente con la tecnología nuestra, usted saca nada más el celular y abre el traductor oficial de Google y ponga Dios en español y después lo traduce en árabe, va a salir Allah. Entonces, Allah no es otro Dios a lo que usted cree en él, no, nosotros creemos en el mismo Dios. El foro es un encuentro, como le digo, más o menos, si pongamos de acuerdo varias personas a encontrar en el centro de San José, uno viene de Heredia, el otro viene de Alajuela, otro viene de Cartago, pero el punto de encuentro es en San José. Cada uno lleva su camino hacia el centro de San José. Entonces, este fue un elemento muy importante para uno vivir las otras religiones y cómo ellos respetan y cómo es la fe de ellos. Ojo que Eric nos contaba un prejuicio que era que la religión judía era compleja y las otras no eran tan complejas. Se le quitó cuando los conoció. Yo no tengo necesidad de convertir a otro, yo no tengo necesidad de invadir el espacio personal del otro, sino más bien de aprender del otro. Eso se acaba, pero hay que trabajarlo. Claro, pero el aporte cultural de la religión en la civilización efectivamente ha sido fundamental. Incluso el simple hecho de que las grandes universidades del mundo, laicas, como la Sorbona, como la misma Universidad de Harvard u otras, o las universidades en Alemania tengan facultades de teología,
subsidiadas, en el caso de Alemania, por ejemplo, y otras con la Complutense de Madrid, que tiene ciencias de las religiones, y son subsidiadas por el Estado, es porque precisamente la religión es una manifestación de la cultura, y lo estamos estudiando como fenómeno cultural, y lo que ella puede generar. Sí, y además que ha ayudado a la expansión inclusive de la población. ¿Cómo hizo el Homo sapiens para pasar de Siberia hacia el estrecho de Bering para terminar en América Latina? Evidentemente fue porque ya el Homo sapiens podía generar mitos en su mente, tenía imaginación. El código de Hammurabi, que un día eso estaba leyendo, que a los ojos actuales nos parecerá una absoluta barbaridad, pero realmente es el primer código escrito. Claro. Inicia atribuyéndole a Hammurabi la autoridad de los dioses. Incluso te menciono códigos de textos más antiguos, como en el libro de los muertos egipcio, la confesión negativa de pecados, que es mucho más amplia que los 10 mandamientos, pero que los contiene, y que son códigos éticos y morales. Bueno, y la Constitución de los Estados Unidos. Seguro. Dice Xiomara González, los felicito por el programa, es muy importante para el diálogo, es muy importante el diálogo interreligioso y aceptar la diferencia en la forma, más no en la esencia. Fede Vargas dice, muy interesante, por desgracia gran cantidad de conflictos religiosos son en realidad razones políticas y económicas disfrazadas de diferencias religiosas. Emilia González dice, los felicito por el programa de hoy, qué importante fomentar la tolerancia, el respeto por las ideas o creencias de otro. Sí, lo que pasa es que vamos a tener una competencia, porque son las 3:13, tenemos que irnos a la pausa, y yo les cuento que normalmente tengo un invitado a Matices. Ese invitado normalmente escoge la canción de cierre, así es que hoy vamos a tener que negociar entre los 5 en esta pausa comercial la canción con la que vamos a cerrar el programa. Dice Adolfo. Esto no es religioso, ¿verdad? Sí, no, yo no dije religioso, vamos a tener un conflicto, porque tiene que ser una buena canción, porque hay mucha gente oyéndonos. Rodolfo Morales dice, denme un segundo porque viene un montón de mensajes. Rodolfo Morales dice, hay una ley universal, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan, en otras palabras, amor al prójimo. Adolfo dice, estos son los programas de Matices que no me gusta que terminen, vamos a ver si se ponen de acuerdo con la canción. Sí, Adolfo, vamos a ver, eso es una prueba. Mariposa Libre dice, qué interesante el Matices de hoy, muy bien Randall, gracias Mariposa. Dice Fede Vargas, no es a nosotros, creo que es a otro tuitero. Son las 3:14. Sí. Vamos a la pausa comercial. Marvin, regresamos desde la sala de redacción con Febe, que nos contará qué tenemos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, y regresamos al programa para el cierre y para contarles además cuál ha sido la canción que escogimos en la pausa comercial. Ya volvemos. 3 de la tarde con 18 minutos, estamos en Matices. Vamos a ir un momento a nuestra sala de redacción en un día tan complicado y complejo a nivel informativo. Febe Cruz nos cuenta qué prepara el equipo de Noticia Monumental para esta noche. Febe, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes para usted y por supuesto para los que sintonizan Matices a esta hora a través de Monumental Radio de Costa Rica. Ha empezado a llover fuerte, por lo menos aquí en San José, y desde muy temprano ya en varios cantones de Guanacaste. Tenemos el reporte que a las 7 de la noche les vamos a ampliar a ustedes en nuestra tercera entrega informativa. Hay ríos desbordados y daños en carreteras ya en 4 cantones de Guanacaste, con esta alerta roja que ha decretado el gobierno. Todo el Pacífico, zona norte y el Valle Central en alerta roja. Limón ahora está en alerta amarilla. Hay fuertes precipitaciones que se van a extender al menos hasta el viernes por esta depresión tropical que se ha formado cerca del país. Pero bueno, hace unos minutos terminó una conferencia de prensa donde ya hacía el nuevo balance la Comisión Nacional de Emergencias, porque desde eso del mediodía ya empezó a llover muy fuerte en Guanacaste, que es el sector más afectado por esta situación de las precipitaciones. A las 7 de la noche les vamos a ampliar sobre esto, también les vamos a ampliar a las 7 de la noche sobre las declaraciones que ha dado el presidente Solís durante esta mañana, donde el presidente ha dejado claro que él no tuvo absolutamente nada que ver en las instrucciones que se giraron a aduanas para que se apresurara y se acelerara de alguna forma todos los trámites para el desembarque de un cargamento de cemento chino en 2016. De hecho, el viceministro de Hacienda reconoció que fue un error, que él tomó las gestiones que hizo el diputado en ese momento del PAC, Víctor Morales Zapata, como si habían sido enviadas por el presidente. Sin embargo, hoy el presidente fue claro en que nadie habla por él, y así que esto de alguna forma pone en jaque el puesto del viceministro, porque decía el presidente que él iba a esperar la conferencia que ya brindó don Fernando para tomar una decisión. Sin embargo, el viceministro por lo menos en la mañana dijo que él no iba a renunciar,
pese a que este error que cometió de no consultar directamente si era una orden del presidente lo que estaba pasando con ese cargamento de cemento chino, dice que golpea la imagen, pero no se le hace ningún daño a la hacienda pública y por eso hasta este momento el viceministro se mantiene en su cargo. Estos dos temas son importantes, por supuesto, la alerta roja que hay en el país, esta nueva polémica que envuelve al gobierno del presidente Solís por estos mensajes que se filtraron ayer en la Comisión Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica y otros temas que estamos preparando para ustedes y los esperamos a las 7 de la noche. Por ejemplo, también hay otro tema importante que vamos a desarrollar, como es la solicitud que ha hecho la Defensoría para que devuelvan a los consumidores de combustible más de 50.000 millones de colones por la fallida refinería que se había hecho con Soresco, con China. Sin embargo, la Reserva ha dicho que esto no va a ser de esta forma. ¿Por qué? Todo eso se lo vamos a contar a las 7 para que no se pierda Noticia Monumental y por supuesto toda la información deportiva, la preparación que ha hecho la selección para el juego ante Honduras con el objetivo claro de sellar el pase a Rusia 2018. Esto y más a las 7 de la noche. Los espera nuestro compañero Esteban Arogne para que esté muy atentos. Gracias, Febe. Si usted no va por esa parte que le toca, la devolución que está pidiendo la Defensoría, me avise y yo voy por los 50.000 millones. Imagínese, son 50.000 millones de colones. Recuerda todo el dinero de los costarricenses que se desperdició con esa fallida refinería de la que no hay ni una sola piedra en este momento. Así es, solo el nombre. Bueno, resulta que de eso nos tenían que devolver 50.000 millones a todos los costarricenses en el tema de combustible. Sin embargo, la ARECEP le ha dicho que no a la Defensoría. Todos esos argumentos los vamos a escuchar a las 7. Gracias, Fede. ¿Quién habrá sido el gran jefe de esa refinería? El gran jefe, de hecho, Randall, ahora Big que Chief, lo recuerda, pero bien escrito. Ahora que lo recuerda, bueno, el presidente se refirió a eso, dice que a nadie le dice gran jefe. Y don Fernando sí reconoció que él cuando se refería a gran jefe sí hablaba del presidente Solís. Pero bueno, se desmarca totalmente el mandatario de esta polémica. De hecho, está afectado de la salud del presidente en este momento, tiene un resfrío, sin embargo ha estado desde muy temprano atendiendo no solo este tema, sino también la emergencia. De hecho, dijo un mensaje importantísimo el presidente en las declaraciones que no quería dejar de comentar. Se lo dice el presidente: yo espero que los medios de comunicación y la opinión pública no diga que estamos aquí enfrente de esta emergencia haciendo las alertas para desviar el tema del cemento chino. Así que el presidente ha pedido ese favor a los medios de comunicación y la opinión pública, que son dos temas diferentes y que a él al que le importa en este momento, a pesar de que ya ha salido a aclarar el otro, lo que le importa es que la afectación sea mínima por esta depresión tropical que está afectando al país. The Big Chief with flu, el gran jefe con gripe. Gracias, Febe. Bueno, Randall, feliz tarde y a las 7 de la noche la invitación. Un saludo también a don Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, que nos oye frecuentemente, don Fernando. Dije lo que estaba mal escrito porque efectivamente en el correo se ve que estaba mal escrito. Hoy lo busqué en Google porque me quedó la duda de si yo me lo estaba imaginando diferente o no. Gracias a Febe, que nos cuenta que están trabajando en Noticia Monumental para el día de hoy. Dice Harry Romer: buenas tardes, Randall, invitados, muchas gracias por este excelente programa. Soy laico, católico, practicante y admiro mucho a la comunidad judía y a la libanesa. Osman RJ dice, un segundo, dice una pregunta: ¿verdad que se puede encontrar en línea el programa? Es que lo quiero compartir con unos amigos y muchas gracias, apoya mi fe en las personas. Sí, Osman, el orden es así. Nosotros hacemos este programa en vivo en radio, lo estamos grabando en tele en este instante. Hoy a las 8 sale en tele, en Canal 2, a las 9:30 viene la repetición en radio y a partir de mañana en la mañana el programa versión tele se coloca completo en YouTube. Entonces yo te recomiendo esperarte nada más a mañana a las 10 de la mañana. Podemos publicarlo, puedo publicar yo en mis redes el link del programa de YouTube para que lo tengan, por supuesto, todos y todas. Gracias por estar aquí. Se avecina una fecha importante para ustedes, Eric. Gracias, Randall. Sí, quisiéramos aprovechar para invitarlos a todos al evento oficial de lanzamiento del Foro Interreligioso de Costa Rica. Es un foro, una organización muy nueva, ¿verdad? Y el 16 de octubre, el lunes 16 de octubre a las 9 de la mañana, vamos a llevar a cabo un evento oficial de lanzamiento en el Pulmón Verde en la Trinidad de Moravia. Vamos a hacer una plantación de árboles, un acto simbólico, ¿verdad? Plantar árboles por las distintas religiones del mundo y confesiones. Así que todos están cordialmente invitados. En el evento nos va a acompañar doña Montserrat Solano, la defensora de los habitantes, que
ha acompañado a este grupo en todo el proceso hasta la conformación del Foro Interreligioso. Así que todos invitados muy cordialmente, 16 de octubre a las 9 de la mañana en la Trinidad de Moravia. Ok, un abrazo para ella también, que fue la que me enteró de la conformación del grupo. Eric, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Randall, por la oportunidad. Josam, muchas gracias por estar hoy aquí. No, le agradezco mucho también darme ese espacio para poder de verdad hacer algo para los costarricenses antes de los musulmanes, los costarricenses primero, la verdad. Muchas gracias. Hansel, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias, no. Y yo quisiera nada más mencionar algo de alguien hindú y que es muy conocido, Mohandas Gandhi. Gandhi decía que le preguntaba a las personas, ¿de dónde nacen los ríos? Bueno, en las montañas, en las laderas y demás. Todos nacen de puntos diferentes, pero ¿a dónde llegan todos? Todos llegan al mar, todos llegan al mismo punto. Así son las religiones, llegamos al mismo punto y queremos hacerlo, intentarlo. Hansel, muchas gracias. Y Julio, lo dejé de último. Julio, primero, muchas gracias por haber venido. Sí, con mucho gusto. Y lo otro es porque sus compañeros escogieron que Julio cantara en vivo la canción de cierre hoy de Matices. Sí. Así es que, señor, los micrófonos de Monumental son suyos. Bueno. Puede cantar en Radio Nacional. Sí, bueno, uno de los vicios que tengo es hacer canciones, así que la canción que voy a cantar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La canción dice, si la violencia se hace, seguro se puede deshacer. Y esa es una de las cosas que pensamos como foro interreligioso. Si las religiones han causado violencia, las religiones también podrían deshacer esa violencia. Mirando la primera piedra surgió el muro de lamentos, la piedra como el elemento para edificar. La violencia que parece muy bien cimentada, que ni a golpes ni a patadas se le puede derribar. Mas si la violencia se hace, quiere decir que esta se puede deshacer. Una voltita más a esa larga espiral, no se le dé final, ni adelante ni atrás. La violencia que parece muy bien enredada, sin cortarla con nada, ni poder desenredar. Mas si la violencia se hace, quiere decir que esta se puede deshacer. Y normalmente en vivo hacemos que el público cante, porque digo, si la violencia se deshace, no, es porque se hace. Y si se hace la violencia, de seguro se deshace. Pero dejamos al público que esté rapeando en su Que la casa. cante un rato. Un aplauso para Julio. Muchas gracias, es un honor tenerlos hoy aquí. Gracias a ustedes que nos escucharon. Pueden, reitero, escuchar el programa en reprise hoy a las 9:30 de Monumental, verlo esta noche a las 8 en Canal 2. Feliz tarde, hasta luego.